Cuando creemos que todo está mal en nuestro diario vivir y pareciera que hemos perdido la dirección y nuestra vida va a la deriva, te presentamos GPS. Un programa que pretende darte una guía para la salvación de tu alma, para direccionar tu vida hacia la paz y la felicidad. Con la conducción de Oscar Pérez y Horacio Tito desde FM Visión 99.1, te invitamos todos los lunes a partir de las 20 horas. Y por espacio de 60 minutos a que nos acompañes, te ayudaremos a programar tu GPS hacia la paz y la felicidad. Necesito un GPS, por si acaso oscurece yo. Hola, muy buenas noches, Dios te bendiga en esta noche, en este lunes 21 del 10 del 24, aquí estamos, esto es GPS por la 99.1, una vez más y por espacio de una hora, como dice la cortina musical, vamos a programar nuestro GPS espiritual para tener un encuentro personal con nuestro Creador y Salvador. Saludo a mi compañero de mesa, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Horacio? Bueno, buenas tardes a toda la audiencia, un día de calor, pero bueno, estamos igual aquí para programar el GPS para que sea para de bendición para todos, ¿eh? Mucha calor, ¿eh? Impresionante. Bastante, acá estamos transpirando la gota gorda. Saludo a nuestro cebador de mate oficial. Hola, Javier Alanís, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Horacito, Oscar, ¿cómo les va? Y tenemos a Evelyn, que después de hace rato que no venía. Así reapareció. Se está haciendo presente, sí. Así que bueno, saluditos a los oyentes, saluditos en especial a mi madre, que nos empezó a escuchar en la radio. Así que un saludo para ella y para todos. Así es. Y en esta noche vamos a tratar un tema lindo, un tema que muchas veces por ahí cae en boca de muchos, porque cuando vemos a una persona que ha tomado un compromiso con Dios, con Jesús, empieza a sacarse cosas que para la mayoría de la gente le causa rareza, ¿no es cierto? Le causa una pregunta, ¿por qué dejan tantas cosas? Porque lo primero dice, ustedes prohíben, ¿no? Y en esta noche vamos a tratar un tema que es, como hemos denominado este programa, ¿qué es? ¿Un cambio o una transformación? Lo que quiere Dios de cada uno de nosotros cuando le conocemos. Y para esto quiero introducirlos en un relato de un texto que tenemos, que dice que conocer el significado de las palabras que usamos es elemental. Si queremos hacer lo que decimos y si pretendemos vivir de acuerdo con lo que decimos que creemos, ¿no? Hay muchas palabras que aparecen como se parecen, las usamos aunque sean las más correctas, aunque no sean las más correctas. Pensamos que como sabemos lo que queremos decir ya es suficiente, pero las palabras son poderosas. Acuérdate de que Dios creó todo lo que existe a través de su palabra. Así que nos conviene usar las palabras adecuadas. Si usamos una palabra que explica y define a medias alguna idea importante, con el tiempo la acabaremos aplicando y viviendo de una manera mediocre. Una de las palabras que me gustaría analizar es la palabra cambio. Hablamos de cambio en la sociedad, en la política, de paradigmas, en las costumbres, de valores y principios, pero también usamos esta palabra para referirnos a personas y decimos que bueno sería que cambiara o tienes que cambiar. Y obligamos a las personas a un esfuerzo increíble con la intención de cambiar y adaptarse a las peticiones o demandas de los demás. Para muchos, el modelo a seguir es en cuanto a conducta, actitudes, carácter, comportamiento. Y este es Jesús. Él representa el modelo perfecto a imitar. Y estoy de acuerdo, no hay nadie como Él. Es el ejemplo perfecto a seguir. Sin embargo, Jesús nunca habló de cambios. Nunca le pidió a alguien que cambiara. Nunca utilizó esta palabra simplemente porque es una palabra que no define
para nada lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dios sabe perfectamente que nosotros no necesitamos ni podemos cambiar. Lo que necesitamos verdaderamente es ser transformados. No os conforméis, dice la palabra de Dios en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por el medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios no habla de nuestra transformación a través de la renovación de nuestros conceptos, ideas y de las verdades que creemos. Es decir, que a medida que sustituimos nuestros valores, ideas, conceptos y verdades aprendidas y recibidas de nuestra familia, cultura y tradiciones por la verdad de Dios, se produce una transformación en nuestra manera de pensar, sentir y por lo tanto de actuar. Muchos dirán, cambio o transformación, es lo mismo. Estamos hablando de la misma cosa, es más, son sinónimos. No, en absoluto. El cambio, por definición, es cambiante. ¿No es algo definitivo la transformación? Sí. Para entendernos, el cambio es la versión humana de la transformación. Nosotros, en nuestro deseo de mejorar, intentamos con todas nuestras fuerzas cambiar. Pero hay muchas diferencias entre cambio y transformación. El cambio es inmediato. La transformación es un proceso. El cambio es humano. La transformación es divina. El cambio es temporal. La transformación es permanente. El cambio nos proporciona alivio. La transformación es la solución. El cambio se basa en el esfuerzo. La transformación en una relación de confianza en Dios. El cambio es externo. La transformación es interna. El cambio es mutante. La transformación es definitiva. El cambio se ve. La transformación se nota. El cambio depende de la motivación. La transformación es una comunión con Dios. Antes hemos hablado de renovación de la mente, pero tenemos que entender que esa renovación no es una simple actualización intelectual, no es una puesta a punto de las doctrinas más importantes de la Biblia, es una renovación que se produce solamente a través de una amistad, comunión, relación o como quiera llamarle, con Dios. La Biblia nos dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en su misma imagen. ¿Qué significa eso? Significa que si queremos ser transformados, primero tenemos que ver nuestra realidad sin máscaras. Tenemos que acercarnos a Dios tal y como somos. En ese proceso, si miramos la gloria de Dios, solo podremos reconocer nuestras miserias. No se trata de buscar en el cubo de la basura, sino de buscarlo y conocerlo, meditar y disfrutar íntimamente de su presencia. Solo así el Espíritu de Dios nos va transformando y cada día iremos pareciéndonos más a Él. ¿No es acaso esto lo que perseguimos? Parecernos a Jesús y ser como Él. Pero la teología del cambio nos dice que podemos cambiar de hábito y de conducta según nuestros propios modelos, ser buena gente sin tener que parecernos necesariamente a Cristo. Eso sería un proceso controlado por nosotros mismos y no por el Espíritu Santo de Dios. Y se basaría en modelos psicológicos aceptados por la mujer y el hombre del siglo XXI, pero nada tiene que ver con el carácter, los valores y los principios de la vida de Dios. Seguramente todo cambio nos puede hacer mejorar mejores personas, pero ten en cuenta que solo la transformación puede hacer cada día seamos un poco más parecidos a Jesús. Qué relato, ¿no? Y qué enseñanza te nos deja, porque acá hay una gran contradicción de lo que el relato nos está hablando. Los cambios. Todo el mundo quiere cambiar y es por su propia fuerza. Pero yendo al relato, la diferencia es lo que es la transformación.
La palabra, en la palabra, vemos en la palabra donde está Dios, nunca habla de cambio, como decía, sino habla de ser transformado. Constantemente. No es una cosa que yo fui transformando de repente, es un trabajo diario, continuo, en relación con Dios, con el Espíritu de Dios, en la persona. Entonces es lo que va transformándome desde mi interior. En cambio, es mi esfuerzo, sí puedo cambiar algunos hábitos, sí puedo cambiar algunas situaciones, mi modo de hablar, mi modo de presentarme, pero es exterior. Los cambios no producen transformación, los cambios producen una seguridad emocional, psicológica, si queremos, me veo bien, me siento mejor y estoy me siento en un buen ser. Pero la transformación es un cambio total que viene de la parte de Dios. Nos hace ver de una forma muy diferente a uno como es. Entonces nos hace ver que lo miserables que somos, la necesidad que tenemos de ser tocados por Dios, te hace ver la necesidad que necesitamos ser transformados de parte de Él hacia nosotros. Eso es lo que sería yendo a transformarse. Mira, cuando uno acepta un cambio, no es necesariamente que esté Jesús en tu corazón. Con un buen libro de buenas personas, yo he leído libros, cómo ser un buen ser humano, y te daba un montón de pautas. Y a mí en ese entonces me parecía bueno, porque yo leía cómo ser un buen ser humano, cómo ser un buen ciudadano, cómo ser un buen... Pero eran todos cambios emocionales y racionales. Pero cuando yo conocí a Cristo, cuando Cristo me lo permitía entrar en mí, fue diferente. Fue lo que empezó a hacer mi vida transformada. Y lo primero que vi, la necesidad de que tenía de alguien especial que podía cambiar mi vida. Y eso es lo que queremos sembrar en los corazones a los oyentes. Déjame ejemplificar un poquito más para nuestros oyentes, para aquellos que aún no conocen a Dios, ¿no es cierto? Podríamos decir que cambio es cuando vos tenés una goma del auto deteriorada. ¿Qué tenés que hacerla? Cambiarla, ¿sí? Eso es un cambio. Pero esa goma tarde o temprano se va a deteriorar tal cual la primera. Y siempre vas a estar cambiando, ¿no? Y siempre vas a tener el mismo problema. En la transformación es como que vemos la goma deteriorada, pero encontramos en Dios el proceso de que esa goma se vaya a restaurarnos de tal manera que se vuelva irrompible. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida, ¿sí? El cambio es, como vos decías, el cambio puede ser corporal, psicológico, humano, ¿no? Pero la transformación es la que quiere y la que en esta noche pretendemos que vos puedas conocer, mi estimado amigo y amiga. La transformación que Dios quiere nace desde adentro y es algo que va a ir en aumento de manera tal de que de una persona mediocre te vuelvas a ser una persona realmente importante para Dios e insertada dentro de la sociedad, siendo un ejemplo a seguir. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Por eso que en esta noche preguntamos, ¿cambio o transformación? Cambio, vuelvo a reiterarte, es algo temporario, pero vas a volver a tener el mismo problema, ¿no? En cambio, la transformación, esa que nace y se va aumentando cada vez más, se va acrecentando en nuestro interior, se va arraigando en nuestras neuronas y nos hace actuar de manera tal de que Dios se agrade de nuestra vida. Claro que sí, ¿no? Qué importante tener las palabras bien definidas para que entonces nosotros podamos determinar cómo conducirnos o cómo dejarnos conducir. Porque si yo no le doy el valor a la palabra o el sentido que tiene cada palabra, para mí sería lo mismo. Y no es lo mismo. No es lo mismo la transformación que yo pueda cambiar. Y está bien que pueda cambiar, porque todos queremos cambiar de un modo u otro. Pero es como decía él, en Horacio, volvemos siempre a la misma pregunta. Los cambios son plautivos, pero volvemos al mismo sitio. Pero las transformaciones son transformaciones que vienen de parte de Dios. Creo que es eso lo que nosotros queremos dejar sembrado, ser transformados, dejarnos transformar
por la gloria de Dios. Exactamente. Vamos a un corte musical y enseguida estamos retornando.